Hay objetos en este mundo que parecen absorber la maldad de sus dueños. Objetos que, tras presenciar actos de violencia o desesperación, quedan marcados por una energía oscura que la ciencia no puede explicar, pero que la historia se encarga de registrar con sangre. En el norte de Yorkshire, Inglaterra, existió un mueble ordinario que se convirtió en el verdugo más implacable de la región. Una silla de roble conocida como la silla maldita de Thomas Busby. Durante más de 250 años, una regla implícita aterrorizó a los habitantes de la zona. Quien se atrevía a sentarse en ella moría al poco tiempo de forma violenta o repentina. No fue una coincidencia, ni una fábula para espantar a los turistas. Fue el cumplimiento exacto de una última voluntad cargada de odio. Hoy nos adentraremos en la oscura crónica de una ejecución, un juramento maldito y la lista de víctimas reales que desafiaron al destino, solo para encontrar la muerte en un pedazo de madera. Para entender el origen del misterio, la historia nos traslada al año 1702. Thomas Busby era un hombre violento, un falsificador de monedas y un alcohólico temido en el pueblo de Thirsk. Busby se casó con Elizabeth Houghton, la hija de un terrateniente local llamado Daniel Houghton, quien despreciaba profundamente a su yerno. Una noche de verano, una discusión brutal estalló entre ambos hombres. Daniel fue a la posada de Busby con la intención de llevarse a su hija de regreso a casa. Al llegar, Houghton cometió el peor error de su vida. Para demostrar su autoridad, se sentó en la silla favorita de Thomas Busby, un asiento de roble tallado que Busby consideraba su posición más sagrada. Cuando Thomas regresó y descubrió a su suegro profanando su lugar, la furia lo cegó por completo. Esperó a que la noche cayera y, mientras Houghton dormía en su cama, Busby lo asesinó brutalmente a golpes con un martillo de hierro. El crimen se descubrió de inmediato. Busby fue arrestado, juzgado y condenado a la pena de muerte por ahorcamiento. Pero antes de subir al cadalso, las crónicas locales registraron sus últimas y aterradoras palabras dirigidas a la multitud: que la muerte repentina caiga sobre cualquiera que se atreva a sentarse en mi silla. Thomas Busby fue ejecutado y su cuerpo quedó colgado en una jaula de hierro en el cruce de caminos justo frente a la posada que solía frecuentar. Como un macabro homenaje, o por pura morbosidad, el dueño del lugar rebautizó el negocio como The Busby Stop Inn y conservó la silla favorita del asesino en el rincón de la taberna. Durante las primeras décadas, los lugareños trataron el mueble con un respeto supersticioso. Nadie quiso arriesgarse. Sin embargo, con el paso de las generaciones, el escepticismo humano comenzó a ganar terreno y los más osados decidieron desafiar el juramento del mueble. La primera víctima registrada fue un limpiador de chimeneas local. En una noche de copas, aburrido de las historias de terror de la taberna, se sentó en la silla para burlarse de la maldición. A la mañana siguiente, mientras realizaba su trabajo en los techos del pueblo, perdió el equilibrio inexplicablemente y cayó al vacío, por lo que murió en el acto con su cuello roto. La maldición de Busby acababa de reclamar a su primera víctima. El misterio de la silla se volvió verdaderamente siniestro durante el siglo XX, específicamente en la época de la Segunda Guerra Mundial. La posada se convirtió en un punto de reunión para los pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica, que tenían su base militar cerca de Thirsk. Para los jóvenes soldados, el desafío a la muerte formaba parte de su rutina diaria, y la silla de Busby se transformó en una macabra prueba de valor. Los pilotos organizaban apuestas. Quien tenía el coraje de sentarse en el asiento maldito demostraba que era más fuerte. Los registros de la base militar confirmaron una estadística espeluznante. Ninguno de los pilotos que se sentó en la silla regresó con vida de sus misiones. Sus aviones resultaron derribados por fuego enemigo, sufrieron daños mecánicos inexplicables en pleno vuelo
o estallaron en el aire. La coincidencia fue tan abrumadora que los dueños de la taberna intentaron prohibir el acceso al rincón del mueble, pero la atracción por lo prohibido siguió atrayendo a nuevas víctimas hacia la madera maldita. En los años posteriores a la guerra, la silla continuó acumulando un historial de muertes que obligó a las autoridades locales a tomar cartas en el asunto. La historia de quienes osaron desafiarla se multiplicaron con una precisión matemática aterradora. Un joven albañil que se detuvo en la taberna con el fin de almorzar ignoró las advertencias del tabernero y se sentó en la silla para descansar unos minutos. Menos de una hora después, al regresar a su obra, el techo de hormigón sobre el que trabajaba colapsó, por lo que fue aplastado al instante. Años más tarde, un repartidor de mercancías se sentó en ella por accidente, pues desconocía la historia del lugar. Al salir de la posada y subir al rincón de carga, perdió el control del vehículo en una curva recta y sin baches, de modo que se estrelló de frente contra un árbol. Incluso una mujer que entró con el objeto de limpiar la posada tropezó, cayó de espaldas sobre la silla y a los pocos días falleció por causa de un tumor cerebral fulminante. La silla parecía operar como un imán para la tragedia, no importaba si era por burla o por accidente. Sentarse en ella significaba que el tiempo en este mundo se había agotado. A finales de la década de 1970, el nuevo dueño de la posada, un hombre llamado Tony Earnshaw, entró en un estado de paranoia constante, cansado de ver cómo la muerte rodeaba a sus clientes y trabajadores. Tras tocar el mueble, tomó la decisión drástica para poner fin a la maldición. Earnshaw donó la silla al Museo de Thirsk con una condición innegociable. Nadie bajo ninguna circunstancia podía volver a poner un pie sobre ella. Los curadores del museo aceptaron el desafío, pero para garantizar la seguridad de los visitantes, diseñaron una exhibición única en el mundo del misterio. Colgaron la silla de Thomas Busby, sujeta firmemente al techo, con lo que aseguraron que fuera físicamente imposible que un turista, un empleado o un escéptico se sentara en ella por error. Allí permaneció flotando en el aire, aislada de la humanidad, como un depredador enjaulado que espera pacientemente a que alguien cometiera la imprudencia de bajarla. La silla de Thomas Busby sigue suspendida en la oscuridad del Museo de Thirsk, un mudo testigo de cómo el odio de un hombre del siglo XVIII fue capaz de trascender el tiempo y materializarse en una condena a muerte. La ciencia dice que fue una gigantesca cadena de coincidencias trágicas, pero los habitantes de Yorkshire saben perfectamente que hay hilos invisibles que es mejor no tensar. Hay maldiciones que, bajo la madera y el polvo, continúan a la espera de su momento. Si te gustan este tipo de videos, no olvides dejar tu like y suscribirte. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video.